En este continuo estudio de las porciones de la Torá, llegamos a los capítulos 16, 17 y 18 del Sefer Bamidbar, el libro de Números, y esta porción trata la historia de un levita que lidera una rebelión en contra de Moisés y Aarón, Koraj, cuyo nombre se traduce como calvicie, pero en realidad en su acepción más profunda, significa despellejar. Esta parashá explora temas de autoridad, liderazgo, rebelión y la naturaleza del sacerdocio divino. Curiosamente, la transliteración del nombre Koraj es Coré, y Coré, dentro del contexto de la anatomía, se traduce como centro o núcleo. En el ámbito del ejercicio y la salud, el término Coré se utiliza para describir un conjunto de músculos que trabajan juntos para proporcionar estabilidad y soporte al tronco. El Coré ayuda a mantener la postura, facilita la transferencia de fuerza entre las extremidades superiores e inferiores y protege la columna vertebral. El mensaje espiritual de esto es que todos tenemos una función importante dentro del cuerpo de la iglesia o pueblo de Dios. El problema es cuando menospreciamos y queremos dejar de cumplir nuestra función, y buscamos hacer la función de otros, y esto causa el caos. Esta porción es un autorretrato de nosotros mismos, pues vemos a Coré como un malvado, pero con todo el potencial para ser un gran líder y una gran persona, y lo vemos en el comienzo de la parashá cuando dice, Números 18:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Cout, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. El potencial de Coré era muy fuerte, al grado de poder inspirar a 3 grupos de personas a rebelarse en contra de Moisés y de Aarón e ignorar la voluntad de Dios. El grupo que el mismo Coré lideraba pretendía manejar el sacerdocio, derrocando a Aarón y siendo Coré quien ascendiera como el sumo sacerdote de Israel. El grupo de Datán y Abiram buscaban derrocar a Moisés, pues consideraban que el líder civil del pueblo debería de ser de la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob. El grupo de On, hijo de Pelet, también rubenita, que buscaba comandar el ejército de Israel. El episodio de Coré nos muestra cómo se vuelve importante para una persona el deseo o el anhelo por algo, independientemente si lo merece o no lo merece. Esto es en realidad una prueba de vida, pues ese deseo o anhelo puede elevar a esa persona a ser alguien mejor o lo puede llevar a ser de lo peor. Y aquí viene la parte profunda de la enseñanza. ¿Qué es lo que hace grande a una persona? ¿Lograr todo lo que se propone o ser fiel con lo que tiene? Algo de lo más imponente que existe en el mundo es el mar. En 2 ocasiones, el mar ha cubierto todo el planeta, en la creación y en el diluvio, y en ambos casos, Dios separó las aguas de la tierra seca. Génesis 1:9-10. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Génesis 8:1-3. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Desde entonces, el mar quiere y anhela volver a cubrir todo el planeta, forma sus olas y se impulsa hacia la tierra, pero Dios le estableció límites y a pesar de sus deseos y de sus anhelos, el mar respeta los límites que Dios le ha puesto. Job 38:8-11, quien encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Proverbios 8:29, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Jeremías 5:22, a mí no me temeréis, dice Dios, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Salmo 104:9. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Todos estos pasajes nos enseñan acerca de que la grandeza del mar no está en su inmensidad y en los tesoros que encierra, y en la biodiversidad que entraña. La grandeza del mar está en que, a pesar de sus anhelos, su poder y su energía, el mar respeta los límites que Dios le ha puesto.
Cuando una persona de fe cae en apatía, Dios le envía una necesidad para despertar en ella el deseo, el anhelo de suplir esa necesidad, y se esfuerce por hacerlo a través de las instrucciones de Dios, su Torá, pero sin salirse de sus límites. Coré tenía una necesidad y supo despertar en otros el mismo anhelo y el mismo deseo. Tenía el potencial y la fuerza para lograrlo, así como el mar tiene el poder para inundar la tierra. Pero la diferencia es que Coré no respetó los límites y él junto con sus secuaces, Datán y Abiram, murieron en el intento. Pero de los rebeldes, hubo uno que no pereció, On, hijo de Pelet. On ya no regresó al día siguiente con la gente de Coré para enfrentar a Moisés y a Aarón. On reconoció sus límites y huyó del campamento. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos hace referencia que On era hijo de Pelet, y Pelet según el diccionario Strong, palabra 6431, en hebreo significa huida, escape con rapidez, huir con agilidad. Entonces se puede entender como On, hijo de la huida. Los descendientes de On después regresaron al campamento hebreo y fueron adoptados por Jadai de la tribu de Judá y pelearon al lado de Caleb en la conquista de la tierra prometida. On fue el único israelita que regresó a Egipto, a una ciudad del delta llamada Heliópolis, y en la que fue su casa. Ahí había nacido Asenat, la esposa de José, y ahí nació Efraín, el hijo menor de José. Y muchos años después, en ese mismo lugar, vivió el profeta Jeremías. Y más tarde también, ahí mismo vivieron Jesús, María y José, cuando huyeron a Egipto. ¿Y cómo sabemos esto? Jeremías 43:13. Además, quebrará las estatuas de Bat-Samás, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Aquí aparece el término Bet-Shemesh, que significa casa del que brilla, y ya sabemos quién es el que brilla. Retomando la Parashá, como decíamos, Coré tenía un gran potencial para ser una gran persona, un gran líder, pero no respetó los límites de Dios. Sin embargo, ese potencial de Coré sí trascendió, en este caso a sus hijos, quienes fueron hombres de grandes biografías. Asir, Elcana y Abiasaf, quienes se separaron de su padre en la revuelta final, no participaron junto a Coré, y se fueron a refugiar a casa de Aarón, y crecieron sirviendo y aprendiendo con el sumo sacerdote, y su legado lo tenemos plasmado en Salmos. Los nombres de los hijos de Coré encierran un mensaje de fe y de esperanza. Asir significa cautivo. Elcana significa Dios ha redimido. Abiasaf significa mi padre ha juntado. Si unimos el significado de estos tres nombres, se lee el siguiente mensaje: a los cautivos, Dios ha redimido, mi padre los ha juntado. En la literatura histórica del pueblo hebreo, se lee que Coré como levita, atendía a los leprosos, salía del campamento y los iba a tratar y a atender. Él trató a Miriam, la hermana de Moisés, pero se dice que no se embozaba ni se cubría las manos, por lo que podemos definir a Coré como un hombre de riesgos. Y con esta información, aunada a lo que dice la Biblia, podemos entender que hay dos tipos de riesgos, el físico y el espiritual. ¿Cuál es el más peligroso? Todos de alguna o de otra manera hemos sido imprudentes y nos hemos puesto en riesgo, tanto física como espiritualmente, y lo que tenemos que hacer ante esto es hacer teshuvá, arrepentirnos y retornar antes del peligro. Pues cuando una persona se pone en riesgo por sí sola, está ocultando su alma, es decir, actúa sin alma, de ahí viene la palabra desalmado, y tarde o temprano, caerá abatido por sus propias acciones. La Parashá dice, Números 16:4-5, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Dios quién es suyo, y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Luego de orar a Dios, Moisés les da un día a sus detractores, pero realmente es Dios quien les está dando un día. Lo sabemos porque Moisés se los dice después de haber orado. Entonces Dios les manda decir que al día siguiente, Él hará saber quién es de Él. ¿Por qué hasta el día siguiente, y por qué no ahí mismo en ese instante? Para que esa noche se pudieran arrepentir, hacer teshuvá. El único que lo hizo fue On, hijo de Pelet, y ya no corrió el riesgo, y se apartó del peligro, y también los hijos de Coré, y tanto On, como los hijos de Coré, dejaron de ponerse en peligro, y sobrevivieron. Y esto nos enseña también, que la oración de la noche, es para arrepentimiento, porque al hacer teshuvá, nos apartamos del peligro, y Dios nos preservará. En cambio, los que no aprovecharon la oportunidad para arrepentirse, Coré y sus seguidores, fueron tragados por la tierra.
Y cayeron vivos al infierno, mientras que al grupo que encabezaban Datán y Abiram murieron devorados por fuego. Si consideras que en este Shur estamos siendo buenos siervos para ti, te pedimos que nos regales un like y compartas este video, y nos ayudes a seguir llevando este conocimiento de Dios a esta generación. Y te invitamos, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a este canal y le des clic a la campana de notificaciones, para que te avisemos cuando tengamos nuevos contenidos. Gracias por permitirnos servirte. Parashá Koraj termina en el capítulo 18 del libro de Números, tratando acerca de los regalos al sacerdote, 24 donaciones diferentes y una específica por la rebelión de Coré. Esto nos enseña que todo lo mejor que uno tiene es para Dios. ¿Y cómo lo entregamos? Dentro de cada uno de nosotros existe un Cohen, porque somos pueblo de sacerdotes, y debemos de darle a ese sacerdote que hay en nosotros lo mejor, desde el momento en que despertamos. Agradecerle a Dios por la vida que nos concede ese día, porque todo lo que viene de Dios es un regalo para nosotros. Pero no por lo que somos, o por quienes somos, no te confundas, todo regalo que Dios te da es un regalo para el sacerdote que hay en ti. Esto quiere decir que todo lo que Dios nos da, lo debemos de invertir, para incrementar nuestra estabilidad espiritual. Coré bajó vivo al infierno, estando muerto, él cree que está vivo. Lo mismo sucede con los líderes religiosos, que prosperan en lo material, pero que están en contra de la Torá. Se creen vivos, pero en realidad están muertos, como la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Los regalos que recibimos de Dios, incluso los materiales, son para avivar nuestra fe y mantenernos unidos a la fuente de vida, que es Dios. Ese es el secreto de la prosperidad para la gente de fe. Que todo lo que tenemos, y vamos teniendo, sirva para alentar y motivar al sacerdote que está dentro de nosotros. Es una recompensa para el que estudia la palabra de Dios, para aprender su palabra, para guardarla, y vivir conforme a esa palabra, enseñar su palabra y compartir su palabra. Porque en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.